Bueno, muchas gracias por sumarse a la segunda clase del curso de automatización de análisis de coyuntura. Esta es una clase muy entretenida para mí, porque básicamente es uno de los puntos donde más se le saca el jugo. Lo que vamos a ver hoy va a ser una de las cosas donde más se le saca el jugo a la plataforma y donde más estuvimos trabajando en el último año. Casi todo lo que van a ver ahora, lo que vamos a ver hoy, que es el engine de pipelines, el motor de pipelines. Nosotros el año pasado hicimos unas primeras iteraciones y este año, a principio de año, largamos con una versión mucho más potente que ya está funcionando y que la vamos potenciando con el paso de las semanas y los meses. Con lo cual vamos a ver un par de ejemplos y de cosas que se pueden hacer. La idea en el fondo es, digamos, no solo ver las cosas que se pueden hacer, sino el espíritu de lo que estamos buscando con los pipelines, con lo cual si de la clase esta les surge alguna inquietud sobre, che, ¿se puede hacer esto? ¿Se podría hacer esto? ¿Me pueden ayudar a hacer este proceso? Recuerden que nosotros estamos muy ávidos de feedback, de entender sus necesidades, las cosas que necesitan, así que dennos feedback, escríbanos, a nosotros nos sirve mucho, y el feedback puede ser positivo o también negativo. Digamos, las críticas nos sirven mucho. Recuerden la frase esa que dice que lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Con lo cual, que nos escriban para putearnos, que nos digan todos los problemas que tiene la plataforma, a nosotros nos sirve mucho ese feedback, lo incorporamos y lo metemos en nuestro proceso de mejora continua que hay en la plataforma. De hecho, por ejemplo, entre la semana pasada y ahora, hubieron algunos cambios grandes, y simplemente para mostrarles, voy a cargar a ver, acá voy a crear un chart. Fíjense que toda la visualización no sé si estuvieron probando crear charts, pero todo el entorno de creación de charts mejoró mucho, está mucho más bonito, mucho más eh, antes, está mucho más relacionado con toda la estética del sitio, con lo cual, incluso desde la semana pasada ahora, si estuvieron navegando sí, Jorge, estamos grabando la clase, arrancamos recién, no vimos nada importante todavía, pero les comentaba que desde la semana pasada ahora van a ver cambios en el sitio y esto es permanente. Nosotros estamos permanentemente largando cambios. Los viernes mandamos un mail contando los cambios. Disculpa si alguno lo considera un poco pesado, pero bueno, es una forma de también nosotros ir comunicando las cosas que vamos haciendo. Bueno, les cuento un poquito el objetivo de la clase de hoy. Recuerdan, la semana pasada les conté un poco cómo funcionaba, cuál era la lógica de lo que estamos haciendo, donde hay tres tipos de proveedores de contenido, que somos nosotros, son los usuarios, los propios usuarios, y son los publishers, ¿sí? Que son consultoras o publicadores de contenido un poco más profesional, que digamos, tienen espacios especiales dentro de la plataforma, ¿sí? Y el contenido dentro de la plataforma son básicamente cuatro tipos de clases de activos: charts y mapas, insights y dashboards y datasets, que es todo lo que vimos la semana pasada, y lo que no vimos son los pipelines, que los vamos a ver ahora. Todo el contenido, toda la información dentro de AlphaCast se organiza alrededor de repositorios. Con lo cual, antes de pasar estrictamente a la parte de transformación de datos, quiero contarles un poquito cómo es esto, cómo es el manejo de la información, cómo se organizan los repositorios, y algo que me preguntaron al final de la clase pasada, que es cómo se arman equipos, ¿sí? Cómo se pueden hacer equipos de trabajo, que está muy vinculado al manejo de los repositorios. Con lo cual, voy a empezar por ahí, un breve ejemplo de manejo de repositorios, manejos de permisos, y manejo de equipos. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a crear un equipo. Entonces, un equipo básicamente es como un usuario que contiene a muchos otros usuarios. Entonces, uno como usuario puede pertenecer a uno o varios equipos. Entonces van a ver acá en pantalla que yo pertenezco a un montón de equipos, que son un montón de grupos con los que trabajamos. Entonces, ¿cómo se crea un equipo? Yo acabo de entrar a mi perfil, desde ahí voy a ir a Settings, ¿sí? Y en Settings, ahora me va a aparecer toda la información de mis, digamos, hay un montón de información que yo puedo gestionar, pero en particular vengo acá y dice Teams, y lo que voy a hacer ahora es voy a crear un nuevo team, ¿sí? Al que le voy a llamar
clase 2 AlphaCast. Entonces, básicamente, lo que yo acá estoy haciendo es estoy creando esta entidad de un equipo al cual le puedo sumar usuarios. Entonces, por ejemplo, lo voy a sumar a Miguel, que es Miguel Sáez, que no sé si está por ahí, pero es mi socio cofundador de AlphaCast. Entonces, yo creo este equipo, y el equipo ahora es una entidad donde estamos los dos. Piensen, por ejemplo, que uno puede, que es lo que le voy a mostrar ahora, cuando tiene un repositorio, tiene una pieza de contenido, le puede dar acceso a personas o le puede dar acceso a equipos, ¿sí? Entonces, eso permite usar a los equipos, por ejemplo, supongamos que este team que yo acabo de crear es el equipo donde estamos todos los que estamos en esta clase. Entonces yo puedo crear contenido para esta clase y darle acceso solamente a ustedes, ¿sí? Que cualquier otro que no vio esta clase, que no pertenece a este equipo, no lo puede usar. Esto tiene un montón de casos, por ejemplo, puede servir efectivamente si están creando contenido para una clase, entonces los miembros del equipo son una clase. Si tienen clientes, si ustedes están creando contenido para que solamente lo pueda ver un cliente, entonces crean el contenido, le dan acceso al cliente, y después el cliente define quiénes son parte de ese equipo. Entonces puede sacar personas, meter personas, entonces ustedes simplemente le dan el nivel de acceso a un equipo que después lo manejan. ¿Cómo se hace eso? Lo que voy a hacer ahora es crear un repositorio, ¿sí? Repositorio es como una carpeta, es un objeto, como una caja que contiene todos los otros elementos. Entonces le voy a decir, por ejemplo, me lo voy a crear a mí, yo como usuario voy a tener un repositorio, o podría ser un equipo, ¿no? Entonces digo, bueno, mi equipo, el equipo clase 2 AlphaCast, le voy a crear este repositorio que se va a llamar elementos de la clase 2. La clase 2, está, y lo voy a crear. Entonces, al momento de crearlo, yo defino si es un repositorio público. Si es un repositorio público, va a aparecer en los directorios de AlphaCast y cualquiera va a poder acceder a su contenido, o si es un repositorio privado. Si es un repositorio privado, uno lo tiene para sí o para las personas a las que les dé acceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá voy a crear este repositorio. Se acaba de crear un repositorio que fue creado por el equipo clase 2 AlphaCast. Entonces lo que voy a hacer acá es, fíjense, en la parte de settings del repositorio, uno lo puede hacer público o privado, pero además puede definir accesos, ¿sí? Entonces fíjense, por ejemplo, acá, yo soy el owner, como Luciano, pero toda la clase 2 tiene permisos de lectura sobre este repositorio. Entonces, por ejemplo, podría ser un cliente al que ustedes le dan acceso a su contenido, y la forma de darle acceso a la gente es simplemente, se escribe acá, mami no, Chiara, pongamos, a ver C máximo, que creo que estás ahí por ahí, Chiara. Bueno, etcétera. Se puede elegir cualquier usuario con el arroba, cmax, no sé si cmax es alguien de acá, pero bueno, te acabo de dar permiso de lectura a este repositorio, ¿sí? Entonces, esa es la forma de asignar los permisos a los repositorios. Se crea un repositorio, se le agregan elementos a ese repositorio, y uno decide quién puede leer y quién no puede leer, ¿sí? Y lo que está dentro del repositorio... Ah, no sos vos. Bueno, Cmax, no, ya está. No sé quién serás, ahí te acabo de sacar. Bien. Entonces, sí. Bien, con lo cual, hasta acá, cómo se crean repositorios. Y dentro de un repositorio, como les decía, los repositorios tienen datasets, los repositorios tienen insights, tienen charts y tienen pipelines. ¿Ok? Bien, vamos a pipelines, ¿sí? ¿Qué es un pipeline? ¿Dónde está? Ah, miren, me fui. Me fui de acá. Esto es clase 2. Voy a buscar el insight que armé para la clase de ahora. Clase 2, acá está. Esto lo voy a usar de machete. Esto no hay mucho acá. Entonces, ¿qué es un pipeline? Básicamente, un pipeline es, dentro de la plataforma, una secuencia de pasos y transformaciones que se le aplican a una fuente de datos. Es decir, partimos de una fuente de datos, que puede ser un dataset u otra cosa, y a partir de ahí se hace una secuencia de datos, y eso tiene una particularidad, que es que una vez que creamos un pipeline, ese pipeline se va a correr cada vez que se actualiza la fuente de datos. Entonces, imagínense, si ustedes tienen, no sé, sale el dato del INDEC, y ustedes saben que a ese dato del INDEC, para
usarlo en su trabajo, le tienen que hacer una serie de transformaciones, no sé, quedarse con 3 variables, calcularle la variación interanual, etcétera, hacer un ajuste estacional. Todo eso lo ponen en un pipeline, entonces cada vez que se actualiza la información de origen, el pipeline corre y entrega un nuevo dataset o actualiza un chart, etcétera, ¿sí? Con lo cual, la particularidad es que los pipelines permiten procesar datos dentro de la plataforma sin necesidad de saber codear. O sea, la gente que hay muchas cosas que se pueden hacer desde acá muy fácil, que por ejemplo hacerlas en Excel son muy complejas, ¿sí? Que a veces se pueden hacer haciendo malabares con Excel, a veces directamente no se pueden hacer. Por ejemplo, un ajuste estacional en Excel es muy difícil de hacer, entonces obliga a estar moviendo los datos en distintos, digamos, en distintas herramientas. El engine de pipeline, que nosotros vamos incorporando cada vez nuevas funcionalidades, tiene una potencia equivalente a Python. De hecho, atrás tiene un engine de Python, pero con la particularidad que no hace falta codear. Es todo visual, se eligen los steps, se definen los parámetros, se corre y queda corriendo, y además lo hosteamos nosotros, ¿no? O sea, está corriendo en nuestros servidores, y eso cada vez que sale un dato se corre y se actualiza, ¿sí? Entonces vamos a ver un par de ejemplos de pipelines, ¿sí? Voy a cerrar todo. Así, bien. Voy a crear un pipeline, para eso voy a Create y voy a poner Pipeline, ¿sí? Bien. Les anticipo, la idea de hoy es que la clase sea un poquito más corta que la vez pasada, quizás una hora, una hora y cuarto, la otra fue más, una hora y media, un poquito más, hoy voy a apuntar un poquito menos, ¿sí? Lo que les voy a mostrar ahora son 5 ejemplos prácticos de uso de pipeline, donde vamos a ir recorriendo distintas funcionalidades, ¿sí? Con lo cual, empezamos acá, voy a crear un pipeline, lo primero es asignar dónde lo quiero poner, entonces voy a elegir el repositorio, y vamos a poner el repositorio que acabo de armar, de la clase 2, ¿dónde está? Acá abajo debe estar. Bueno, no, mi home, lo voy a poner en mi home, y voy a decir, bueno, pipeline, clase 2, ejemplo 1. Bien, lo creo. Entonces, fíjense, el pipeline en la pantalla, básicamente del lado izquierdo, yo tengo tengo acá, mira, tengo un typo que lo voy a arreglar. Si no, ahí está. Bien, volvemos. Acá. Entonces, fíjense que a la izquierda yo tengo tengo como un primer selector, donde básicamente el primer paso de un pipeline siempre tiene que ser cargar una fuente de datos. Con lo cual todos los pipelines empiezan con una fuente de datos. Y fuente de datos pueden ser 2 cosas por ahora, estamos trabajando en incorporar mucho más fuentes de datos, pero por ahora son 2, que pueden ser un propio dataset de AlphaCast, o puede ser Yahoo Finance, ¿sí? Entonces, empecemos con un caso de AlphaCast, y después les muestro cómo las cosas que se pueden hacer con Yahoo Finance. Esperen que voy a correr mi cara, que está acá, que estoy mirando. Entonces voy a elegir AlphaCast. Vamos a hacer un ejemplo que es un clásico de las cosas que se hacen acá, que son un ejercicio de datos monetarios, ¿sí? Y en particular vamos a trabajar con el Serie S, ¿sí? Que creo que todos lo saben, lo conocen, lo deben conocer, pero es el reporte diario del Banco Central. Y para eso yo voy a escribir acá Serie S, y fíjense que me trae todos los datasets de AlphaCast que cumplen con esa condición. Acá hay datasets que son públicos, ustedes quizás si están haciendo esto van a ver menos, porque hay algunos que son privados nuestros, pero en particular el que voy a elegir es este, que está en el repositorio Argentina BCRA, Monetaria Argentina BCRA Serie S Daily, ¿sí? Voy a elegir un repositorio que tiene frecuencia daily y lo voy a guardar. Pum, save. ¿Alguien me preguntaba algo? Creo que cambiaron el Serie S, hay uno nuevo. No, ya lo hicimos, Bueno, no se llama más Serie S, pero cuando cambiaron los datos nosotros ya readaptamos la información. De hecho, digamos, esa sí creen una de las ventajas de AlphaCast, que cambia una fuente de datos y nosotros nos encargamos de que la fuente de datos se vuelva a conectar a funcionar, y no tienen que estar, no sé, 100 usuarios arreglando sus Excels. Nosotros concentramos, arreglamos eso,
y escupimos un mismo dataset con la misma estructura. De hecho, piensen que lo mismo que pasa con el series está pasando permanentemente con un montón de fuentes. Entonces, una de las economías de escala que nosotros ganamos con lo que estamos haciendo es que evitamos que cada persona que use el series tenga que actualizar sus Excels para adaptarse cuando cambie el Excel del Banco Central. Lo hacemos nosotros y beneficia a todos, ¿sí? Y eventualmente nos interesa que en la medida que ustedes carguen contenido AlphaCast, también haya una persona sola actualizándolo y que estemos todos usando esa misma fuente de datos, ¿sí? Con lo cual, cargamos el series, y el paso siguiente, fíjense que si ahora aprietan Add Step Below, aparecen un montón de opciones más, ¿sí? Y hay un montón de opciones de transformaciones, las vamos a ir recorriendo. Voy a empezar por una bien fácil, que es seleccionar columnas. Seleccionar columnas básicamente es, de todas las columnas que tiene ese dataset, con las que quiero trabajar para que quede un poquito más ordenado el proceso del pipeline. Entonces, en particular, de este dato me quiero quedar con dos. Me quiero quedar con este que se llama Money Based Change Drivers, los drivers de el cambio de la base monetaria. Y con este otro, que es Money Based Change Drivers, Public Sector Transference Advances y Profits, que es básicamente de las fuentes de expansión del dinero, las que están relacionadas con el sector público. Los que conocen el series saben de lo que estoy hablando, la hoja, la sheet base monetaria, la columna de variaciones diarias de la base monetaria, ¿sí? Esta es la celda total, esta es la celda, estas son, digamos, las celdas vinculadas al tesoro. Con lo cual le voy a poner Save, miren, voy a poner Save and Preview. Cuando pongo Save and Preview, por atrás esto va a estar corriendo, ¿sí? Con lo cual esto puede tardar unos segundos, pero fíjense que básicamente va corriendo el pipeline y aparece digamos, un preview de la información. Entonces, con la información acá, ustedes ya pueden decir, bueno, terminé con esta transformación, la descargo y se baja en el dataset transformado. Listo. Y este dataset les va a quedar guardado y, digamos, la próxima vez pueden entrar acá, volver y descargar de vuelta esta data. Lo que les quiero mostrar una cosita más es, vamos a agregar un nuevo step, que es Rename Columns, ¿sí? Voy subiendo en complejidad, ¿sí? Hasta ahora seleccioné variables, que es básicamente filtrar columnas. Vamos con otro que es Rename Columns, y a este le voy a poner variación total, y a este le voy a poner sector público. Lo guardo. Fíjense que si no lo guardan no van a poder salir de acá, con lo cual siempre acuérdense de guardar. Y lo mismo, cuando pongo Save and Preview, fíjense, esto todavía no, ahí está, ahí actualizó, corrió hace 4 segundos, ahora las tengo las variables transformadas. Por lo cual, le vamos a cortar acá. Yo ya tengo un dataset que hasta ahora simplemente es algo que corre en memoria y que se puede descargar el dato. Lo que voy a hacer ahora es un paso más, que voy a decir, publicame el resultado que tengo hasta acá en un dataset. Entonces voy a venir acá, voy a decir dónde lo quiero guardar en mi home. Todos tenemos una carpeta home privada, con lo cual lo que pongan en home es por default privado. Y acá voy a poner ejemplo 1, clase 2. Lo guardo, fíjense que en el momento que lo guardo se acaba de crear un nuevo dataset, que está vacío, porque todavía no corrí el pipeline, que está vacío, se acaba de crear. Vengo acá y lo corro. Entonces, esto está por atrás, dataset creado se publicó, y si yo vengo acá y refresco esta página, esperen, function F5, si refresco esta página, ya apareció el dataset con los datos. Entonces, obviamente acá, pequeño repaso, ¿qué puedo hacer con un dataset? Puedo venir acá a filter, digo, bueno, me interesan estas dos variables. Acá, en cuanto yo aprieto esas dos variables, me aparece acá a la derecha un pequeño preview, y vamos, por ejemplo, con este preview a crear un chart. Entonces creo un chart, ahí me está mostrando cómo se ve en mobile, ahí me está mostrando cómo se ve, esperen que estoy haciendo mucho zoom, ahí está. Ahí me está mostrando cómo se ve en normal, le voy a cambiar los ejes. Es muy lindo e interesante este gráfico, fíjense. Dentro del tab Customize, al bajo del todo, están estas opciones. Voy a decirle a esta que dice Hide Running Sum Toggle. Entonces, fíjense, apareció este botoncito acá que dice Running Sum. Entonces, fíjense que si yo lo aprieto,
en vez de mostrarme la variación diaria, me muestra la suma acumulada. Entonces, por ejemplo, en este caso puede servir para ver la suma acumulada para distintos periodos de tiempo. Digo, bueno, ¿cuánto emitió el Banco Central desde diciembre? A ver, no sé, desde el 30 de junio. Pum, me paro acá, ahí, desde el 5 de agosto. Me paro acá, y ven, vienen la variación acumulada, que empieza en cero. Bueno, justo arranqué en un día que arrancaba, este estaba negativo, y bueno, no sé, desde ese día hasta ahora, la variación total de la base monetaria fue 689 mil millones de pesos, y de 1,27 explicada por la expansión del sector público, que es esto de acá, etc. ¿Sí? Tengo un chart, lo publico, vamos a ponerlo en home. Me corro, tiki. Esto, un pequeño repaso, pero bueno, simplemente para recordar. Y recuerden que cuando creamos un chart, hay un montón de opciones de edición, que miren el video de la semana pasada si quieren ver más detalles. Pero fíjense que, por ejemplo, acá ya se quedó en la fecha que yo le puse, y que esto, así como lo tengo, puedo poner Add to Insight, y ya pasa a ser parte de un reporte. Y bueno, puedo acá crear un chart comentado, que puede decir, no sé, análisis monetario diario, etc. ¿Sí? Y este chart acá, en este insight, se va a actualizar solito. ¿Sí? Bien, retrocedamos. ¿Dónde estábamos? Entonces, este primer ejemplo, lo que hicimos es cargamos un dataset de AlphaCast, filtramos, renombramos y publicamos. No había mucho misterio. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué tenemos acá? Bueno, vamos a trabajar con el mismo dataset. Voy a crear un nuevo pipeline. ¿Vamos bien hasta acá? Si alguien tiene alguna duda, me pregunta. Vamos a crear un nuevo dataset. Voy a ir a Home. Voy a poner, no me acuerdo cómo le había puesto, le voy a poner clase 2, ejemplo 2. No me acuerdo cómo había llamado el primero. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Déjenme que me acuerdo. Acá, bueno. Este lo voy a cerrar, Bien. Vamos a cargar el mismo dataset. Voy a agarrar serie S, el diario, lo guardo. Igual que antes voy a filtrar las variables, así trabajo con menos variables. Me quedo con este y me quedo con este. Bien, lo guardo. Bien. Nosotros tenemos un dataset diario, pero supongamos que, por ejemplo, yo quiero hacer un análisis de la información mensual. Entonces, ¿qué haría en Excel? Bueno, me bajo toda la data y le hago alguna transformación, por ejemplo, para calcular los promedios mensuales, o el último valor del mes, etc. Entonces, vamos a hacer una serie de transformaciones y de secuencias que van a ver que, tomando como fuente original data diaria, puedo terminar escupiendo información mensual transformada. Entonces, ¿cómo hago eso? El primer paso es agregar un paso acá, y voy a elegir esta transformación que está acá, que se llama Change Frequency. Como el nombre indica, Change Frequency lo que hace es agarra un dataset que tiene una frecuencia y lo pasa a otra frecuencia. Las frecuencias de los datasets que nosotros hoy aceptamos son diaria, mensual, trimestral o anual. Creo, no me acuerdo, que también semanal, ¿sí? Pero básicamente cuando hay un dataset, hay un análisis que dice, bueno, yo adivino, este es un dataset que tiene esta frecuencia, y desde esa frecuencia uno tiene la posibilidad de transformarlo a otra frecuencia, de pasarlo de diario a mensual, de diario a trimestral, de diario a anual. El proceso inverso también se puede, ¿sí? Ahora se los voy a describir, esto no lo tenía planeado, pero me acabo de dar cuenta que es importante. Pero entonces piensen que si nosotros tenemos una serie de datos diarios y la queremos pasar, por ejemplo, a una serie de datos mensuales, el proceso necesita saber qué fórmula de agregación usar, porque pasamos, por ejemplo, de tener 30 días a tener un solo dato por mes. Entonces, ¿cómo hago para pasar de 30 a 1? Para mapear 30 valores en 1. Bueno, eso es lo que se define acá cuando le decimos qué función vamos a usar para agregar la información. Entonces, nosotros ofrecemos estas 6 funciones. Podemos poner el promedio, podemos poner la suma, el mínimo, el máximo, el primero y el último, ¿sí? Primero y último en términos cronológicos. Entonces, supongamos que quiero hacer el promedio. No, en el caso de esto que son variaciones diarias, tiene sentido usar la suma.
En el caso de, en todos los dos casos, como son variaciones diarias, usamos la suma, ¿sí? Entonces lo voy a guardar, lo voy a correr, y fíjense, esto agarra, corre, y el dataset que entró con frecuencia diaria se convirtió en un dataset con frecuencia mensual, ¿sí? Ahora, cuando tenemos un dataset con frecuencia mensual, vamos a hacerle un par de transformaciones más, que es acá. Vamos a, antes de hacer eso, fíjense, nosotros en este paso llegamos a este step donde tenemos un dataset de frecuencia mensual. Entonces vamos a hacerle de vuelta una transformación, change frequency. Entonces fíjense, cuando entramos a este step y lo estamos editando, se da cuenta que es un dataset mensual y me dice qué frecuencia querés usar. Bueno, vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a ir de un dataset mensual a uno diario. En este caso es distinto. Yo tengo un valor y lo tengo que mapear a muchos valores, ¿sí? Entonces yo tengo que decirle a el proceso cómo voy a hacer para agarrar, por ejemplo, 2 valores mensuales y convertirlo en 60 valores. Eso se carga acá, es básicamente decir cuál es la fórmula de interpolación. Cómo voy a rellenar los espacios vacíos, y hay varias fórmulas. Puedo repetir el valor del mes, puedo hacer una interpolación lineal, una cuadrática, una cúbica, pero básicamente va a agarrar un valor por mes y lo va a convertir en 30 valores diarios. O 12 valores mensuales y los va a convertir en valores diarios, ¿sí? Acá hay un montón, si quieren experimentar, van a ver cómo distintos métodos de interpolación da distintos resultados. A ver, déjenme que se los muestro. Bueno, a ver si lo tengo acá. Hay un gráfico muy bonito. A ver si lo tengo acá. Miren acá. Las opciones de interpolación, fíjense, acá es un ejercicio que hicimos en el cual, ¿dónde está? Fíjense cómo los valores originales son puntitos que están ahí, y cómo distintos métodos de interpolación dan distintos resultados. Esto lo pueden probar. Pero básicamente se agarra un dataset de frecuencia mensual, trimestral o anual y se le aumenta la frecuencia, ¿sí? Hacer esto, por ejemplo, en Excel es imposible, es un despelote. Se puede hacer, hay que programar la fórmula, pero es un despelote, y son cosas que de bastante uso. Por ejemplo, si ustedes tienen un PBI trimestral y necesitan hacer un cálculo un cálculo de PBI sobre una variable mensual, en trimestral necesitan mensual, bueno, necesitan alguna forma de pasar trimestral a mensual. Por ejemplo, los splines son un buen método para agarrar el PBI trimestral y mensualizarlo, ¿sí? Como que suaviza la relación entre los puntos. Bien, voy a borrar vuelvo al anterior, tengo mi dataset mensual, ¿sí? Con la suma de la base monetaria, con la suma del sector público, y voy a agregar un nuevo step acá, y el que voy a usar es este que se llama Apply Transform. Apply Transform es una descripción un poco genérica, donde nosotros incorporamos un montón de transformaciones, que en realidad muchas vienen de nuestro motor previo de engines, nuestro motor previo de pipelines, que son básicamente algunos casos de uso comunes para los pipelines, ¿sí? Entonces vamos a recorrer algunos. Por ejemplo, voy a decir, la variable que vos traés, calculame porcentaje del PBI, ¿sí? ¿Y sobre qué variables las aplico? La aplico sobre estas dos variables. Entonces lo guardo, pongo Save Preview. Fíjense, lo que acaba de pasar son estas dos variables. Ahí, perdón, ahora sí, ahí la aplico. Sobre estas dos variables me acaba de crear acá la variable cambios de la base monetaria como porcentaje del PBI. Ahora lo vamos a ver un poquito más de detalle. ¿Cómo hace para saber qué país usar? Porque esto sirve para Argentina, pero sirve para Chile, para Perú, para Colombia, para cualquier país en el cual haya un PBI mensual calculado, ¿sí? ¿Cómo hace? Para darse cuenta qué país tiene que usar, y lo mismo va a aplicar para muchas otras transformaciones que ahora les voy a mostrar, tiene que haber en el dataset que ustedes estén transformando un entity que diga Argentina, que diga Chile, que diga Colombia, ¿sí? Recuerdan que la clase pasada hablamos de los entities, que es el elemento que define de forma única una fila, ¿sí? Hay un entity por default, que es la fecha, todos tienen que tener fecha. Si ustedes quieren usar este tipo de transformaciones, más un par que les voy a decir ahora, necesitan tener
el país como columna. Si no, básicamente el sistema no va a saber, va a decir, calculame el porcentaje del PBI. Bueno, pero ¿qué país sos? Si no tiene forma de saber qué país sos, no lo va a poder calcular, le va a devolver vacío, no se le van a calcular las columnas, ¿sí? Pero en este caso, yo elegí un dataset que sabía que tenía la columna country, con lo cual acaba de calcular el porcentaje del PBI. Vamos a ver un par de casos más. Fíjense, voy a recorrer un por acá. Por ejemplo, acá tienen precios constantes. Precios constantes, lo mismo. Agarra el IPC del país y le homogeneiza la base. Entonces acá estoy creando la transformación precios constantes. Fíjense cómo van apareciendo nuevas variables creadas a medida que bajo. Voy a crear una que se llame precios constantes. ¿Qué más tenemos? Tenemos seasonally adjusted, ¿sí? Pueden calcular el ajuste estacional de las variables, con lo cual voy a crear la variable seasonally adjusted. ¿Qué más? Apply transform. Pueden calcular, por ejemplo acá, estas dos le pueden cambiar de moneda, pueden pasar a dólares o pueden pasar a Blue Chip Swap, a contado con liqui, si esto aplica solo para Argentina. Nosotros tenemos un dataset con los datos del contado con liqui y esto hace la transformación automáticamente. Fíjense que en todos los casos significa agarrar la serie original, mezclarla con otro dataset que tiene información y darse cuenta qué país es y dividirla por otro precio, ¿sí? Entonces estas son distintas combinaciones. Entonces, por ejemplo, acá está en dólares, ¿sí? Bien, voy a guardar y vamos a ver un cacho los resultados. No elegí ninguna variable, ahí lo guardo. Tengo una pregunta. Sí, claro. Ahí de todas esas transformaciones que ustedes tienen disponibles, ¿en algún Sí. lugar tienen como un resumen, un índice de todo lo que existe o es más ir conociéndolo? Bueno, a ver, te venís acá al Learning Center y tenés en Pipelines, Examples, acá, What are the available steps? Acá tenés una descripción de todas. Genial. Déjame ver, en particular el de Apply Transform, a ver si están detalladas. No están detalladas, pero ¿sabes qué? Me tomo el compromiso de que antes del final de la semana le ponemos un detalle, porque fíjate, tenemos detalle para todos los steps, pero en particular este de Apply Transform, que es uno con el que estamos trabajando hace tiempo, ese no está. Pero todo el resto, fíjate que está, están descritos. Genial, gracias. Igual en general, los nombres son representativos. ¿Sí? Tenés Year over Year, 3 Months Moving Average, hay Perfecto. un montón de casos. En realidad, les digo, nosotros a lo que apuntamos en realidad es, hasta ahora los steps los estamos diseñando nosotros y vamos incorporando transformaciones que nos piden los usuarios, nos piden los clientes, o que necesitamos nosotros, las vamos incorporando. Nuestro objetivo final es que esto se maneje como una librería, ¿sí? Una librería de transformaciones donde los propios usuarios puedan crear sus transformaciones, crear sus templates, y que esto sea como bastante más versátil y que los propios usuarios puedan estar creando y construyendo las propias transformaciones, ¿sí? Y en un ratito les voy a mostrar algunos casos donde tienen muchísima más versatilidad. Entonces vamos acá, voy a agregar un step, igual que antes lo voy a publicar. Digo, ok, ¿dónde? En Home, Example 2. Example 2, clase 2. Me parece que no estoy siendo consistente con los nombres, pero bueno, no importa. Bien, con lo cual esto se acaba de crear. Vengo acá. Fíjense, no lo corrí. Está corriendo. Precio constantes, ahí está haciendo ahí está. Ahí hizo todo, lo publicó. Vengo acá, Shift F5. Apareció el dataset y no sé, lo mismo. Vengo filter, elijo en este caso las variables. Digo, bueno, en vez del original, tráeme el seasonally adjusted y listo. Ya tengo acá un gráfico con el seasonally adjusted. Fíjese algo, que es algo que pasó, que es que yo hice la transformación porcentaje del PBI. Entonces, cuando hice la transformación porcentaje del PBI, déjenme que les muestro el chart. Cuando hice la transformación porcentaje del PBI, básicamente está dividiendo la variación mensual por el PBI de ese periodo.
que es una, digamos, una serie bastante ruidosa. Entonces supongamos que dije, ok, me equivoqué, no es porcentaje del PBI respecto al último valor, sino que, por ejemplo, quiero calcular el PBI de ahora con la variación del último año. Entonces vengo acá, vuelvo, digo, ok, apply transform, ¿cuál era? Era la primera, cambio acá la fórmula, le digo, tráeme este, que es la suma de los últimos 12 meses como porcentaje del PBI. Cliqueo, guardo, pongo run, se está procesando, está cargando los datos, corre, ajuste estacional, tic, termina, pum. Entonces yo vengo acá, aprieto Shift F5, y fíjense que acaba de cambiar, y desapareció la variable vieja y apareció la variable nueva. Con lo cual, una forma de, digamos, como de trabajar sobre los pipelines es tener en una pantalla el pipeline, ir haciendo cambios y publicando, y después acá en otra tenés el dataset donde vas viendo los resultados y los podés graficar. ¿Sí? Bien, con lo cual, con esto es el segundo caso. En este vimos cómo cambiar la frecuencia, cómo interpolar, cómo digamos, interpolar y cómo agregar información y cómo hacer esta aplicación de transformaciones, donde recuerden, en casi todas es clave tener el país. Sin el país no les va a funcionar. Bien. Ejemplo 3. Voy a cerrar, voy a cerrar, voy a cerrar, voy a cerrar, voy a decir, ejemplo 3. Creo un nuevo pipeline. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a decir clase 2, ahí leo el chat, ejemplo 3. No sé quién habla, pero no te escuché nada. ¿Alguien había... Bueno, me preguntan en el chat cualquier cosa, ¿eh? ¿Me están escuchando bien, no? Sí. No te escucho nada. Quien está hablando, si querés, escribí en el chat y te contesto por ahí. Macarena. Bueno, mientras vas escribiendo la pregunta, lo dejo ahí abierto, así lo leo, y les cuento el siguiente ejemplo que vamos a hacer. Bueno. Bien. En este caso, en vez de usar un dataset de fuente AlphaCast, vamos a traer información de Yahoo Finance. ¿Sí? Yahoo Finance tiene muchísima información, supongo que todos lo conocen, pero para quienes no lo conocen se los presento. Es una fuente enorme de datos financieros. Nosotros básicamente lo que hicimos es nos conectamos a la API de Yahoo Finance y la información se puede bajar. Entonces, supongamos que a ustedes les interesan, o sea, acá están los datos del S&P, y tienen que hacer un monitor que traquee el S&P. El S&P tiene este ticker, ¿sí? Este es un ticker, o vamos a buscar otro, vamos a buscar, no sé, BABA, acá está, BABA. ¿Sí? Alibaba, que tiene este ticker. Esto se llama el ticker de un activo, todos los activos tienen su ticker, si usan Bloomberg también tienen un ticker, y generalmente es medio estandarizado, con lo cual, para traer un dato de Yahoo Finance AlphaCast, tienen que conocer el ticker, ¿sí? Con lo cual, voy a agarrar Baba, voy a venir acá, acabo de crear Fetch Yahoo Finance Dataset, y voy a poner Baba, coma, voy a poner MSFT, que es Microsoft, voy a poner APL, que es Apple, no sé, QQQ, un ETF, digo el periodo, voy a decir, bueno, un año, lo guardo, y acá acaba de... Ya se está conectando la data y está buscando la información. Entonces, fíjense que si digo select step, select columns, para cada una de esas variables va a ver. Me dicen, pregunto por acá, si por ejemplo usabas la serie con frecuencia diaria, ¿el pipeline te permite hacer la transformación de porcentaje del PBI a pesar de que la variable tenga otro tipo de frecuencia? No, la respuesta es no. Las opciones que vos vas a ver cuando pones apply transform van a ser las que corresponden a la frecuencia que vos estás usando. No son las mismas las transformaciones que te ofrece si estás trabajando con diario, si estás trabajando con mensual, trimestral o anual. ¿Sí? Justamente por eso. No sé, si estás trabajando con diario, el apply transform, miren, voy a poner acá. Pongo acá apply transform, que esta es una serie diaria.
y si elijo transformaciones, fíjense que aparecen otras. ¿Sí? Es una serie diaria, entonces me dice, bueno, el promedio móvil de 30 días, el promedio móvil de 7 días, el cambio de un día, con lo cual las transformaciones que te ofrece dependen de la frecuencia. ¿Sí? Bien. Aparte, igual les voy a mostrar que en muchos casos tiene sentido usar estas transformaciones que nosotros ofrecemos, pero en otros ustedes van a querer diseñar sus propias transformaciones. Porque, por ejemplo, acá nosotros ofrecemos el promedio de 30 días, pero bueno, quizás quieren el de 14 días, y acá no están. Con lo cual la forma de hacer esa es otra. ¿Sí? O sea, acá tienen el month to date sum, digamos, acá hay un montón de fórmulas tradicionales que se usan, pero bien, vamos acá. Entonces, traigo de Yahoo Finance. De Yahoo Finance trae siempre estas variables, ¿sí? Las típicas variables que trae un ticker financiero, high, low, open, close, dividendos, los stock splits y el volumen. Entonces, lo que voy a hacer acá, vamos a hacer un ejercicio muy simple sobre este. Me voy a quedar con el close y con el volume. Lo voy a guardar. Y voy a agregar un step acá que se llama Calculate Variable. ¿Sí? Calculate Variable básicamente es un parseador de fórmulas, es un lugar donde uno puede escribir la fórmula que necesita. Entonces, por ejemplo, acá voy a escribir percent change. Y voy a definir la fórmula de percent change. ¿Sí? Quiero hacer el cambio porcentual del precio de las variables del activo de un día al anterior. Entonces, esto se hace así. Se pone arroba y se empieza a escribir la variable. En este caso, como hay una sola variable que se llama close, me aparece una sola, pero si el dataset tiene muchas variables, le voy a ofrecer todas las opciones que tienen disponibles. Entonces, voy a elegir close, y bueno, la fórmula de variación diaria es close dividido el close del día anterior. Entonces, ¿cómo se define el close del día anterior? Para eso se usa la fórmula shift. Shift es agarrar todas las observaciones diarias y moverlas n lugares. Entonces le voy a decir shift a la variable close. ¿Cuántos lugares? Un lugar. Uy, la borré, perdón. ¿Me espera? Voy a prender la luz que se me está haciendo de noche. No veo bien. Ahí está. No veía el teclado, estaba sufriendo. Bueno, close. ¿Cuántas posiciones? Bueno, lo quiero comparar con... pero. Close. Elijo. ¿Cuántas posiciones? Una posición. Menos uno. ¿Ok? Entonces guardo. Vamos a hacer un preview de esto. Se está calculando, entonces fíjense, se acaba de crear la fórmula percent change. Fíjense que es close dividido close menos 1. ¿Sí? Acá. Esto es este dividido de este menos 1. Tiene una particularidad, que esto es algo que a muchas veces es fuente de error, que fíjense que acá nosotros tenemos la fecha, el ticker, ¿sí? Son las dos entities que componen este dataset. Entonces, si busco en Microsoft, a ver si fíjense, acá cambia de Alibaba a QQQ. Entonces, fíjense que obviamente en esta fecha, como no tiene una fecha anterior para QQQ, no tiene percent change. Con lo cual, el calculador de fórmulas es inteligente en ese sentido. Cuando ustedes implementan un shift sobre las variables, tiene la precaución de no meterse en otro entity. ¿Sí? Todos los cálculos se hacen dentro del propio entity. ¿Sí? Entonces, bien, tenemos close, volume, percent change. Vamos simplemente a mostrar, vamos a publicarlos, y déjenme que les muestre, hagamos un gráfico rápido con esto, que se ve muy bonito. Clase 2. Clase 2, ejemplo 3. Lo publico, lo corro. Fíjense, acá se puede bajar la data si la quisieran usar, y si no, van al dataset. Clase 2, ejemplo 3. Les quiero mostrar un caso de uso interesante que sirve mucho en particular para este tipo de información, que es la siguiente. Voy a crear un chart, voy a poner filter, voy a elegir las tres variables que me acaba de crear. Ven que es un chart medio que no se ve nada.
Pero fíjense lo que se puede hacer. Yo estoy en el editor de charts, tengo tres variables: close, volume y percent change. Entonces lo que le voy a decir es, a esta variable percent change, voy a usar este comando que está acá, este drop down, que es el que se usa para crear charts múltiples, con múltiples posiciones. Fíjense, es más fácil mostrarlo que explicarlo. Si en vez de 0 yo pongo add new, se acaba de crear otro chart, y en el nuevo chart, ¡epa! ¿Qué pasó acá? ¿Esto es de hoy? ¿Esto es de hoy? Hoy subió 35% Alibaba. ¿Está bien? Bueno, grosso. No sé, que alguien me lo confirme si esto acaba de pasar, porque es tremendo. Con lo cual, percent change, y acá, fíjense, apareció en otro gráfico, después le puedo decir, bueno, en vez de gráfico de líneas, haceme un gráfico de barras, y acá lo mismo puedo hacer con el volumen. Le digo, agregámelo en un nuevo gráfico, y en vez de un gráfico de líneas, que sea un gráfico de barras. Entonces, fíjense, tienen tres gráficos apilados, y todo. Sí, esto debe estar bien, bien. Tremendo. Tremendo. Tienen tres gráficos apilados. Tremendo. Muy bueno. Bueno, si alguno de ustedes llegaba a tener baba, los felicito. Bueno, además, tienen la misma guita que tenían hace una semana. Bueno, con lo cual, este es un caso digamos, es un lindo ejemplo para mostrar cómo se pueden hacer, digamos, tres tipos de gráficos apilados, que de vuelta se publican, le ponemos home, publish, lo publicamos, esperen que corro mi carita, y tenemos un gráfico que se pueden embeber y que lo pueden dejar armado en un dashboard, etcétera. ¿Sí? Lo pueden incorporar donde quieren. ¿Sí? Y fíjense que acá hay una cosita más importante, que es que yo puedo venir acá, pongo data, y digo, el usuario puede editar, acá, puede cambiar el entity. Entonces, si yo vengo acá, puedo elegir Baba, puedo elegir QQQ. ¿Sí? Que son mi dataset tiene dos entities, tiene Baba, tiene QQQ, con lo cual yo ahora puedo publicar, vamos a update el chart. Espera un cachito, a ver, ¿me lo actualizó? Esperen que no me lo actualizó. Vamos a despublicarlo y publicarlo de vuelta. Ahí está. Voy a abrir, es este. Entonces, fíjense, ay, ¿dónde está? Acá. Bueno, change country, esto es un parámetro que se puede cambiar, en realidad no es un country, sino que es un asset. Vengo acá, customize, y tengo una opción que me dice, bueno, ¿cómo se llama tu entity? Se llama asset. Publish, update chart. Bueno, y vengo acá, y básicamente en este chart, en mi dashboard, puedo tener, digamos, interactivo, eligiendo el activo. ¿Sí? Bien, ¿vamos bien? Sigo. Cierro, 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 cierro. Tremendo Alibaba, 36%. Tremendo. Bien. ¿Qué más? ¿Dónde estamos? Terminamos el ejemplo 3. Bueno, vamos con otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos esta misma serie. Acá esto lo voy a cerrar acá. Bueno, vamos a trabajar sobre el mismo pipeline, ¿sí? Fíjense que aunque yo haya ya publicado el resultado en un dataset, yo puedo seguir trabajando sobre el pipeline. Con lo cual voy a seguir trabajando sobre este pipeline. Y lo que voy a hacer es, vamos acá, voy a poner select columns, y me voy a quedar, fíjense, tengo tres variables, me voy a quedar con close, ¿sí? Y con volume. Entonces lo que voy a hacer ahora es un ejercicio donde le voy a calcular, digamos, no sé si tiene mucho sentido, bueno, sí puede ser interesante. Voy a calcular el valor de la acción a dólares constantes, ¿sí? Que es lo mismo que podría hacer haciendo una apply transform. Digamos, si yo sé que el ticker es de Estados Unidos, le aplico el transform constant prices que le mostré antes y lo va a deflactar por la inflación, ¿sí? Pero supongamos que no tengo esa opción, como en este caso el ticker en particular no tiene un país, con lo cual no sabe qué moneda es, entonces no podría hacer un ajuste de precios constantes, con lo cual vamos a ver cómo podemos a esta moneda, a este ticker, estos activos, hacerle un cálculo
de precios constantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bien, primero voy a venir acá, me voy a quedar, en vez de todos estos, me voy a quedar solamente con Baba. Bien. Bien, entonces, ¿cómo se hace esto? Me voy a quedar solamente con close, esto lo voy simplificando para que sea más ágil para la demo. Entonces, bueno, select columns. El primer paso, como yo voy a estar dividiendo por el IPC en particular de Estados Unidos, lo voy a pasar a frecuencia mensual, así que voy a poner acá, change frequency, es una serie diaria que la paso a mensual, y voy a tomar el último precio, ¿sí? El último precio de cada periodo, ¿sí? el end of period mensual, y lo guardo, ¿sí? Entonces el siguiente paso es buscar la información de Estados Unidos, ¿sí? Y el dataset que voy a usar, en vez de hacer lo que hice recién, lo voy a buscar. Voy a entrar al FACAS, voy a decir, a ver si USA CPI, me aparecen, a ver, este. Este es un dataset, fíjense, está este que publicó Mariano Sánchez en su public repo, este que publicó Lucas Costa en su repositorio privado, y este que lo publicamos nosotros, AlphaCast, en el repositorio del BLS, que por ejemplo, si vienen acá, entran al repositorio del BLS y van a ver que tiene un montón de datasets que nosotros actualizamos a partir de BLS. De hecho, este repositorio, si vienen acá, dice Open in GitHub, y en GitHub pueden ver, como ya les había mostrado, el código que nosotros usamos para ir a buscar esa fuente y actualizar este repositorio, ¿sí? Con lo cual, vamos a usar este, USA del BLS, Consumer Price Index. Vamos a ver un cachito cómo es. Fíjense, este es un dataset que dice date, que dice United States, es de Estados Unidos, y que tiene todas estas variables. La variable, el CPI relevante de Estados Unidos es esta, habitualmente, ¿sí? El All Urban Wage Earners and Clerical Workers. Tienen un montón más. De hecho, acá tienen una apertura un desglose de todos los rubros. El relevante es este. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar la serie del precio de Baba y la tenemos que dividir por el índice del IPC. Fíjense lo que es el índice del IPC. Vamos a graficarlo. Filter. Este es un IPC que está como un índice, ¿sí? Entonces la forma de calcular precios constantes, de pasar todo a monedas nominales constantes, para Estados Unidos o para cualquier otro país, es agarrar la variación nominal y dividirla por el índice de precios, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo hacemos eso? El primer paso fue tener la información original en formato mensual. El segundo paso, nosotros tenemos que agarrar el dataset que nosotros tenemos y lo tenemos que cruzar con el dataset que les acabo de mostrar, donde está la inflación. Tenemos que convertir los dos datasets en un solo dataset, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso se hace con este paso, ¿dónde está? Que se llama Merge with Dataset. Mergear el dataset que nosotros estamos trabajando con otro dataset, ¿sí? Entonces, yo voy a agarrar este, que se llamaba Inflation, vamos a poner así, lo voy a buscar acá, le digo, bueno, ¿con qué dataset lo querés mergear? ¿Qué dos datasets los querés unir? Piensen cómo se hace esto en Excel. En Excel uno tiene que bajar una fuente de datos, tiene que bajar otra fuente de datos y hacer, por ejemplo, un VLOOKUP, pero cuando se actualiza cualquiera de los dos datos tiene que estirar las fórmulas. Hay varios casos de uso que ahora les voy a describir, que en Excel son bastante complejos de resolver y que acá se resuelven en un paso muy fácil. Entonces lo que hago es, bueno, voy a pegar el nombre, me va a tirar las opciones y, bueno, voy a elegir este. Hay tres, los tres sirven, voy a elegir este. Y el tema es, cuando yo tengo dos datasets, le voy a decir, bueno, ¿cómo se mergean entre ellos? ¿Cómo tengo que hacer para machear, para combinar lo que viene de un dataset con la fila que viene del otro dataset? Y eso se hace acá. Yo le tengo que decir cuáles son las entities, cómo conecta las entities. Entonces lo primero que le voy a decir es, la fecha del dataset de la izquierda, que es el dataset original, combinalo con la fecha de la derecha, ¿sí?
El segundo, el ticker. Del lado derecho yo tengo dos tickers. Tengo BABA y tengo QQQ, etc. ¿Tengo algo para conectarlo con el otro lado? No. Entonces le voy a decir acá, no me lo matches. Si yo quisiera matchear ticker con country, no hay match y no se va a dar cuenta que pertenece. Entonces esto lo voy a dejar vacío. Acá hay una particularidad, que es que si, por ejemplo, hay una fecha repetida, hay una fecha que está 2 veces del lado izquierdo y una vez del lado derecho, la machea 2 veces. ¿Sí? Conecta, agarra la fecha que tengo acá, le pone la fila del lado derecho, agarra la fecha que tengo acá, la pone en la fila, digamos, la repite. ¿Sí? Entonces, yo tengo 3 formas de conectar los datasets. ¿Alguien preguntó algo? ¿Le escuché? ¿No? Bueno, avísenme, ¿eh? Avísenme. Bueno, entonces, hay 3 formas de unir. Acá esto lo voy a pasar un poco rápido, pero básicamente cuando yo tengo 2 datasets, tengo 2 formas de unirlo. La primera, imagínense que tengo datasets que solamente tienen esta información en común, y que el dataset izquierdo hay esta cantidad que no machea, y del derecho esta cantidad que no machea. Hay 4 formas de combinar. Hay una que dice, quédate solamente con las que se machean en el nuevo dataset, que es lo que se llama, es lo que se llama un inner join, es lo que combina. Quédate con todo lo de la izquierda y solamente, digamos, usá como referencia todo lo de la izquierda, usá como referencia todo lo de la derecha, o tráeme todo. ¿Sí? Eso es lo que acá figura como merge type. No le vamos a dar mucha pelota, esto sí está en la documentación bien explicado. Con lo cual vamos a agarrar el dataset que traje de Yahoo y lo voy a mergear con el dataset de inflación. Lo guardo, vamos a poner Save and Preview Data. Entonces fíjense el dataset que se acaba de crear, esperen que está corriendo, ahí está. El dataset que se acaba de crear tiene, ¿dónde está? Acá, tiene la fecha, y acá aparecieron todas las columnas correspondientes al nuevo dataset. Bueno, acá quedó corto. Se ve que agarré un dataset que no se estaba actualizando, que no es exactamente el que tenía que usar. Vieron que agarré otro, pero fíjense lo que acaba de pasar. Yo hice un left join, entonces me trajo las filas del dataset de Yahoo, que es un dataset con el que yo venía trabajando, y como no encontró nada en el otro dataset, dejó las filas vacías. Si yo, por ejemplo, acá en el merge le decía, haceme un inner join, voy a poner save and preview, tenemos que corra, estos deberían desaparecer. ¿Eh? Ahí está. Fíjense, acá el nuevo dataset solamente me trajo las filas que se combinan. ¿Sí? Entonces, paso siguiente, ya tenemos en nuestro dataset el precio que queremos deflactar, y ya tenemos en nuestro dataset la columna que queremos usar. Esperen que vamos a quedarnos solamente con la columna. Select. Vamos a hacer trail close y nos vamos a quedar con all items acá. Listo, así trabajamos con. Entonces, lo que vamos a hacer ahora simplemente es calculate variable. ¿Y cómo se calcula el? Vamos a poner close constant prices. Close constant prices. Y cómo se calcula es un cachito. A ver. Un segundito, el teclado me está traicionando. Ahí está. Es close dividido, y acá, ¿cómo se llamaba la variable? ¿Cómo se llamaba la variable que elegí? Close no, CPI. All items. Esperen que voy a un segundito, voy a apretar F5. Voy a recargar esto. Bien. Vuelvo acá. ¿Cómo se llama? Se llama all items. Entonces voy a venir acá. Voy a decir close CP. Y acá dividido all items. Lo guardo. Y se me acaba de crear la variable. Pongo step. Le ponemos publish to dataset.
Y en el mismo repositorio, en el home, y pongo clase 2, ejemplo 4. Bien, entonces fíjense, lo corro, está corriendo. ¿Ya está? Bueno, bien. Voy al dataset. Ah, no, me parecía. Recargo. Ay, no me la subió. ¿Qué dice? Ok. No le gustó la división. A ver. No le gustó la división esta. A ver si tomo con otra. A ver. Hola, Teams. Let's food. Calculate variable. No sé, arroba close. Dividido. Hola, items. Let's food. Corro. Sí. Ahí está. Voy a poner, bueno, download data. Fíjense, bajo la data. Se abre. Esto es. Ah, bueno, porque es una serie muy cortita, no tenía los datos. Bueno, sigo. Bien, con lo cual, bueno, en este segundo tengo que revisar qué pasó con el dataset que estoy usando. No es justo el dataset que tenía para usar hoy, tengo que ver qué pasó. Bueno, sigo. Con lo cual, fíjense, acá básicamente lo que hice fue una división de dos variables, ¿sí? Es decir, traje el dataset, un dataset diario, lo convertí en un dataset mensual, ese dataset mensual lo mergeé con otro dataset, ¿sí? Filtré y calculé una fórmula, ¿sí? Opciones de esta fórmula hay muchas. Acá podemos ir al Learning Center. Y en el Learning Center, entre los ejemplos, pueden venir acá y van a ver, ¿dónde estamos? Acá. Calculate Variables. Acá adentro tienen un detalle de todas las fórmulas que se pueden usar para calcular variables, ¿sí? Que son un montonazo. Bien, el último ejemplo que les voy a mostrar solamente un pedacito, así lo dejamos para la clase de análisis técnico, que va a ser mucho más enfocada en finanzas. Es, si quieren, lo vamos a hacer sobre este mismo. Vamos a crear home. Vamos a poner clase 2, ejemplo 5. De este, les quiero mostrar dos funcionalidades más. La primera, esto ya lo vimos, voy a traer Microsoft, lo guardo. Y lo que les quiero mostrar es esta función acá que se llama Technical Analysis. Entonces, esta es un step que lo que hace es calcula indicadores de análisis técnico. Acá van a ver que hay un montonazo, hay 130 transformaciones, son como todas las estándares. Acá hay como para divertirse un rato largo. Si van al Learning Center que les mostré antes, dentro de Pipelines van a cuáles son los steps disponibles, cliquean. En lo que se les abre, vienen acá y ponen Finance, y Finance lo lleva acá, análisis técnico, y los va a llevar a una descripción de todas las opciones que hay, son un montón. Hay indicadores cíclicos de momentum, de volumen y volatilidad. Fíjense, déjenme que llevo a los gráficos, que cargue. Son, digamos, sobre la fuente original que se baja de Yahoo Finance se pueden calcular un montón de indicadores, que bueno, en la clase de análisis técnico lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero si ya a los que quieren ir chusmeando pueden bajar la data y calcularlo. Calcularlo es súper fácil, se viene acá y se elige la función, se le elige un prefijo, por ejemplo vamos a Overlap Studies, no sé, las Bollinger Bands, 2.0, bueno, voy a correr. Acá. Un segundo, 2.0, 0. Bueno, vamos a elegir otra. Moving Average. Lo corro, save and preview. No, este no le gusta. Save and preview. Está corriendo. Entonces, fíjense, tengo el dataset original y acaban de aparecer. Ahí está.
Y acaban de aparecer, ahí, donde está el Moving Average, por ejemplo, que acabo de crear. Como hay muchísimos, hay 130 opciones. En la clase de análisis técnico vamos a... la clase de análisis técnico que es dentro de dos clases, dentro de tres clases, vamos a ver cómo usar, por un lado, ejercicios en Python y más conceptual, todas las cosas que se pueden hacer o cómo se piensa el análisis técnico, y después les voy a explicar cómo se pueden diseñar y testear portafolios y optimizar portafolios usando este mismo engine de pipelines. Hasta ahora simplemente recorrimos todas las funciones y las transformaciones más habituales para trabajar con economía, para manipular los datos. Esa clase la vamos a dedicar completa a pensar cómo trabajar con datos financieros, cómo manipularlos, cómo calcular indicadores, cómo diseñar señales a partir de los precios, cómo evaluar el retorno de esas carteras. Una clase muy entretenida, que vamos a ver una parte con Python y otra parte cómo se puede implementar completa desde AlphaCast sin codear nada. ¿Ok? Bueno, con lo cual, como prometí, esta clase era un poquito más corta, son las 7:10. Vimos entonces, vamos a hacer una pequeña recorrida, vimos cómo crear un equipo, qué es un equipo y cómo los equipos sirven como una forma de definir los permisos en los repositorios. Vimos cómo crear un repositorio, cómo hacerlo público, cómo hacerlo privado y cómo administrar los permisos. Y después arrancamos con los pipelines. Los pipelines son esta secuencia de pasos que se le hace a los datasets, y ahí vimos varios ejemplos con varios casos, algunos súper simples como filtrar variables, renombrarlas, seleccionarlas y publicarlas. Les mostré algunos ejemplos de cómo graficar y cómo usar los controles visuales e interactivos. Después vimos lo de cómo se puede un dataset de una frecuencia, cambiarle la frecuencia y aplicarle funciones de interpolación o de agregación. Vimos un conjunto de transformaciones que están predefinidas, una lista larga, del cual vimos algunos casos, los más comunes: precios constantes, porcentaje del PBI, cambio de moneda, per cápita, pasar a Blue Chip Swap, digamos, ahí tienen muchas opciones para recorrer, y me llevé el deber de hacer un desglose de las que no estén descritas, así que lo vamos a hacer. Después vimos un tercer ejemplo, Yahoo Finance, donde empezamos a ver la calculadora de variables y una experiencia de escribir un poquito más parecida a Excel, donde vimos la variable shift, y ahí vimos cómo publicar de vuelta un chart y algunos casos más interesantes de charts, por ejemplo, apilados. Y en el caso 4, vimos cómo hacer un merge de un dataset mensual y cómo juntarlo con otro dataset, de forma tal que cuando cualquiera de los dos datasets se actualiza, se me actualice a mí la información de mi dataset. Y finalmente recién vimos una intro chiquitita, y el ejemplo 5 lo vamos a ver completo en la clase de análisis técnico, ¿sí? De cómo cargar información y cómo se pueden hacer indicadores de análisis técnico, ¿sí? Así que bueno, son las 7:10. Si les parece, les dejo el micrófono. Pueden hacer preguntas. Voy leyendo lo que dejan ahí en el chat. Bien. Consulta. Al usar publish to dataset y correr el pipeline, me tira el error bad pipeline definition dataset not selected. Sí, lo que te está diciendo es que no elegiste el dataset. Lo que tenés que hacer es elegir el repositorio donde lo querés publicar, poner el nombre y apretar save. ¿Sí? Digamos, fíjate lo que te está diciendo, dice dataset not selected. Es básicamente porque no le elegiste un nombre a ese dataset. ¿Sí? Nosotros en la descripción del error tratamos de ser verbose, de explicar qué es lo... me dice, me pasa lo mismo, selecciono home y le doy el nombre y me tira error. ¿Están apretando save? O sea, eligen home, apretan OK. A ver, vamos a ver. O sea, ustedes dicen que... Vamos a ver. Publish to dataset. O sea, eligen acá home, que obviamente es el home de ustedes y no el mío. Vienen acá, escriben test dataset, ponen save, y no les aparece esto acá, no se los está creando. Víctor, Rodrigo, ¿me confirman si...
¿Qué explorador estás usando? Opera. Bueno, qué raro, lo vamos a probar. Te pido un favor, Rodrigo, te tienen que aparecer dos repositorios. Hay uno que se llama Public Repo, fíjate si te lo deja publicar ahí. A ver si tiene que ver con eso. Y ya dejamos despejada esa duda. Es un bug raro. Puede ser con el explorador. Claro, sí. Fíjate por favor si te lo deja publicar en el público. Así ya tenemos más o menos identificado la fuente del bug y ahí, mira, ahí está en el chat Migue, que es la cabeza tecnológica detrás de todo lo que están viendo. Yo solo soy un economista haciendo economía, Migue ahí está haciendo la magia. Así que, bueno, vamos a identificar el bug. Bueno, les está pasando lo mismo. Bueno, ya lo identificamos, debe ser posiblemente un pequeño bug. Lo vamos a revisar ahora, denos 15 minutos y lo resolvemos, ¿sí? Claro, no nos había pasado, así que bueno, ya ven que nos sirve el feedback, lo vamos a resolver ahora mismo. Es como dice Miguel, debe ser un tema de permisos. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Disculpa, Luciano, yo tengo una pregunta. Sí. Sé que la clase que viene empezamos con Python. ¿Hay algún requisito previo para la próxima clase? ¿Hace falta tener algún conocimiento previo Bueno, de Python? haber visto alguna vez Python. Sí, nivel básico. Nivel básico. O sea, lo que vamos a ver en Python la semana que viene básicamente es cómo se usa la librería de Python. Con algunos casos, te diría que no tenés que tener mucho conocimiento, no. Pero sí tener acceso a Python, ¿no? O sea, poder correr un Jupyter Notebook en tu Perfecto. computadora. Eso. Eh, Y sé que con R y Stata o MATLAB hay un software para codear. ¿Hay alguno así en Python? bueno, el Jupyter Notebook, hay Ok, varios, perfecto. hay varias IDEs que puedes usar. Anaconda es una, ¿El puedes de usar Google el de... sirve? ¿Cómo? El de Google. Claro, sí, ¿cómo se llama? El Colab. Colab. Sí, ¿Sirve sí, sí. Colab? Sí, cualquiera. O sea, Python es un motor al que por arriba se le pone, digamos, una herramienta que lo ejecute, con lo cual es genérico Python y después hay eh, muchas cosas que lo ejecuten. Mi recomendación es tratar de llegar con al menos haber corrido, no sé, un print Hello World, ¿sí? O sea, haber llegado a poder ejecutar un comando. Y acá vamos a ver cómo se instala la librería de nuestra librería, eh, cómo se bajan datos, algunas manipulaciones, con lo cual algo de Python vamos a ver. Con tenerlo instalado en algún lado alcanza. Para Stata, la parte de Stata va a ser cortita porque es rápido y fácil. Después vamos a ver integración con Power BI, algo más de integración con Excel. Vimos cómo bajar data a Excel, vamos a ver cómo subir data desde Excel, ¿sí? O sea, no solamente usarlo como fuente para consumir datos, sino para crear datos desde Excel. Se puede conectar a Google Drive, AlphaCast, de forma tal que cada vez que ustedes actualicen un Excel, se actualice la información que está en los repositorios. Y bueno, algún caso más, Power BI, algo más, vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Vamos a explicar un poquito cómo se usa la API. Así que sí. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Cómo venimos hasta ahora? Bueno, ahí comentario de... Dale, bien. Ahí dice, contesto dos cosas. Importante, de Python, si tenés que elegir algo para ver, es pandas. Tenés que saber usar pandas. Un básico, saber lo que es pandas, haber oído hablar. Pandas es para Python es para Python, es la forma de manipular conjuntos de datos como los datasets que tenemos acá. Con lo cual, Mateo, si estás ahí googleando y buscando algún cursito de Coursera o algo para introducción, Python con pandas. Porque Python sirve para muchísimas cosas, con lo cual, Sí, recomendación es justo en Python. pandemia hice algo en DataCamp Bueno, de pandas y NumPy y hasta ahí. bueno, por eso, con pandas estás perfecto. Sí. Por eso, si pudiste ejecutar algo con pandas, ya tenés Python. Bien.
Ahí Rodrigo confirma que cuando crea un repositorio público pudo crear el dataset, con lo cual efectivamente hubo ahí algún tema de permisos, ya lo vamos a estar resolviendo en un ratito. No parece ser algo serio, en un ratito se arregla el bug. Me pregunta Alexei si puedo hacer un paso a paso de seleccionar un dataset. Bueno, vamos a empezar acá. Voy a crear un nuevo pipeline. Voy a cerrar todo, así lo hago. Cierro todo, empiezo de vuelta. Bueno, supongamos, yo tengo que llegar al pipeline sabiendo lo que quiero hacer, ¿no? O sea, el lugar del pipeline no es el lugar para estar explorando las fuentes de datos. Entonces yo ya tengo que llegar con lo que necesito. Entonces voy a poner ejemplo, respuesta. Entonces, yo voy a haber explorado digamos, el frontend a través de algunas de las distintas secuencias. Por ejemplo, supongamos, bueno, vengo a Community. ¿Qué hay en Community? Bueno, tengo este macro dashboard que creó acá el Diegote21. Entro a ver el dashboard. Vamos a ver qué hay acá. Hay un montón de datasets. A ver si alguno tiene la fuente. A ver si alguno compartió la fuente. Bueno, en estas en particular pareciera que no. A ver. Bueno, en estos no tienen la fuente. Vamos a buscar otro. Community de vuelta. A ver. Vamos a ver estos de Mariano. Entonces supongamos que a mí me gusta este gráfico. A ver, Gold contra Bitcoin. A ver si tiene... ese tampoco tiene la fuente. A ver, alguno que traiga la fuente. Bueno, no tengo la fuente acá. Vamos a buscar uno acá. Explore. Entonces, bueno, acá tengo Popular Dataset. Supongamos que me gusta este. Encontré el dataset que me interesa, que es este. Financial Argentina FX Premium Daily. ¿Sí? Entonces, cliqueo acá. Yo tengo este dataset. Como este hay, no sé, como 1800 datasets. Esto lo vimos la semana pasada. No sé, Alexei, si viste el video de la semana pasada, pero ahí explicamos algunos mecanismos para encontrar datos, para encontrar información. Pero básicamente supongamos que este es el que me interesa, que se llama Financial Argentina FX Premium Daily, que este, por ejemplo, es el que tiene el blue. Acá está la brecha del MEP, la brecha blue, la brecha de contado con liquidación, con lo cual es uno de los datasets más visitados en la plataforma. Por eso aparece entre los populares, con lo cual vuelvo al pipeline, vengo acá, Select Step, y tengo que elegir si quiero que venga de Yahoo Finance o que venga de AlphaCast. Le digo, vení de AlphaCast, me aparece esto, y empiezo a escribir FX Premiums, y acá me va a tirar una serie de opciones. Bueno, el que me interesa es este, lo selecciono, lo guardo, y listo. Ya lo tenés calculado, así que no sé, si venís acá, ya te va a aparecer como variables disponibles en el pipeline, todas las variables que están en ese dataset, ¿sí? Que son todas estas. ¿Ok? Lucho, Sí. acordate, tenés la otra opción de hacer clic en Transform Data desde el dataset también. Gracias, sí. Una forma más directa desde el dataset de ir a crear datos, a crear un pipeline, supongamos que estoy en este dataset y lo quiero transformar, le quiero crear un pipeline, vengo acá, tengo este botoncito que dice Transform Data. Lo cliqueo y me lleva a la vista de pipelines, pero con la particularidad de que el dataset ya está seleccionado. Con lo cual te ahorras el trabajo de tener que crear el pipeline y elegirlo. Ya te aparece conectado y ya lo podés empezar a trabajar. ¿Ok? Bueno, buenísimo. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Preguntas? Bueno. Entonces, nos vemos la semana que viene. La semana que viene vamos a estar arrancando con integraciones de AlphaCast. Ya recién le hice una recorrida. Y
La cuarta clase es así, ya es un poquito más pesada de Python, donde vamos a ver cómo hacer scrapping de datos, cómo bajar información, estructurarla, que es básicamente el trabajo que nosotros hacemos para alimentar todos los datasets que están en la plataforma, con lo cual les vamos a contar un poco cómo se hace eso, de forma tal de que ustedes puedan descargar información con Python, scrapearla, estructurarla y convertirla en sus propios datasets. Y después vendrán, bueno, la serie de 3 clases más aplicadas, donde vamos a ver cosas de Machine Learning, cosas de algo trading y cosas de análisis de serie de tiempo. Así que bueno, si no tiene más preguntas, nos saludamos, nos vemos la semana que viene. Mañana les voy a estar enviando la grabación de la clase. Gracias, gente. Chao, buenas tardes. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Enrique. Chao, gracias. Chao, gracias a ustedes.